Con Jorge Saad, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Álvaro. Gracias por la invitación. ¿Cómo se explica este avance tan rápido, tan fulminante del talibán en Afganistán? Es la gran pregunta, Álvaro, que nos hacemos todos de cómo fue un avance con tan poca resistencia. Y lo que sí podemos decir es que, sin lugar a duda, hubo un error de cálculo del gobierno del presidente Biden, una desprolijidad en la forma de la salida y revela, en definitiva, que todo lo que se fue negociando y acordando con los talibanes, con un cierre de acuerdo en febrero del 2020, fue extremadamente frágil y que la supuesta construcción de capacidades en el gobierno afgano y en el ejército al menos no funcionó y dio pie a esta acelerada ocupación ya que está teniendo el régimen talibán que llegó a Kabul. Hay, por supuesto, una mirada que hay que hacer de varios gobiernos norteamericanos, pero en las últimas horas se le ha adjudicado una mayor responsabilidad al gobierno de Biden por esta rápida retirada. A su juicio, ¿es justo o no es justa esta mirada que existe? A ver, hay una parte que es justa porque Biden es el presidente de Estados Unidos, por lo tanto es el principal líder en la toma de decisiones de su país. Segundo, Biden comete el error de generar una expectativa hace pocas semanas justamente de todo lo contrario a lo que ocurrió. Se aseguró que no iba a haber una toma de control de Kabul, se aseguró que iban a permanecer los civiles y los extranjeros que están cumpliendo funciones diplomáticas, y lo que hemos visto en 3 días es que todo eso se desplomó. Hay una responsabilidad ahí, pero la mayor responsabilidad, Álvaro, acá es de Estados Unidos como gobierno, como Estado, y en eso también hay que ver cuál fue la labor que cumplió el gobierno del presidente Trump, e incluso desde antes con Obama, cuando se decide gradualmente hacer este retiro de tropas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? El retiro de las tropas era algo inevitable. Estamos hablando de la mayor presencia militar en duración de tiempo de Estados Unidos en su historia, más de ya cumpliendo 20 años. Y la verdad de las cosas es que los americanos, especialmente luego de la muerte de Osama Bin Laden en el 2011, ya habían perdido interés de que se justificara la presencia militar americana en Afganistán. ¿Cuál es la mayor crítica? Que a pesar de que ese resultado era inevitable, la forma en que se ha llevado a cabo ha sido muy errada y ha generado lo que estamos viendo nosotros en distintas imágenes. Ahora, la invasión hace 20 años tiene relación directa con el terrorismo, ¿no? Está todavía fresco el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Es posible prever una mayor actividad terrorista en la zona, un reagrupamiento de esas fuerzas que se juntaron hace 20 años? ¿O es un escenario distinto al del año 2001? Lo primero que hay que ver es cómo va a ser esta transición del poder. Los talibanes, aunque pocos crean, han asegurado que quieren una transición pacífica. A diferencia de lo que fue la guerra civil en Afganistán, sobre todo en los comienzos de los 90 y luego con el régimen talibán, este no ha sido un control de Kabul que haya dejado miles de muertos como fue en el pasado. Y lo que tenemos que ver es cómo se va a rebalancear la zona. Por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con Pakistán, que históricamente ha apoyado a los talibanes. ¿Cuál va a ser el rol de China, que está cada vez asumiendo un mayor liderazgo en toda esa región y que para su megaproyecto de la Franja, la Ruta y la Seda necesita Asia Central, y otras potencias que buscan zonas de influencia en Asia Central y Oriente Medio? Pero por el lado de Estados Unidos, la gran pregunta que cabe hacerse es: ¿Estados Unidos quiere seguir asumiendo un liderazgo global o quiere ir en retirada como los votantes lo han venido diciendo en los últimos años? Porque se ve que hay una inconsistencia entre este discurso de Biden de América está de vuelta, vamos a volver a reconstruir esta relación con los aliados, queremos promover la democracia y los derechos humanos a nivel mundial, y su discurso de hoy en la tarde, donde señala que el rol de Estados Unidos no ha sido ese en Afganistán, sino solamente, como tú mencionaste, evitar o minimizar el riesgo de un ataque terrorista, que era también el motivo del acuerdo que se firmó con los talibanes en febrero del 2020. Ahora, las pocas horas que se han vivido, porque esto ha sido muy rápido, como decíamos al principio, de alguna manera algunos voceros del talibán han tratado de explicar, de manifestar que son distintos a sus predecesores, que tienen cambios, que han de alguna manera mirado de otra forma las cosas. ¿Se le puede creer, se puede confiar en ese discurso, o el talibán sigue siendo el mismo grupo que conocimos hace 20 años, que sobrevivió escondiéndose básicamente en las montañas de Afganistán y Pakistán? Ese es el gran signo de pregunta de cómo va a ser este régimen talibán 2.0.
Hay algunos cambios, efectivamente. Primero, los talibanes estuvieron sentados hasta hace poco tiempo en la mesa negociando en Qatar con Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos reconocía a los talibanes y nunca pidió ni la entrega de armas ni el repliegue, simplemente que se comprometieran a no promover ni alojar a algún grupo terrorista como ocurrió con Al-Qaeda en el pasado. Lo segundo, hoy estamos en una era distinta a lo que fue los comienzos del 2000, con la irrupción de las redes sociales, donde incluso tú ves líderes talibanes que hacen uso de las redes sociales, algunos tienen mucho mayor exposición internacional que en el pasado, y finalmente hay distintas facciones, distintos grupos dentro de los talibanes, algunos más extremos y otros que postulan a la vía negociada. Pero cuesta pensar de que los talibanes puedan sobrevivir o llevar adelante un régimen aislándose. Van a necesitar apoyos y la comunidad internacional, especialmente Occidente y Estados Unidos, los países europeos, van a también tener que plantearse de cómo se sientan, si van a reconocer o no, algunos han dicho que no, pero ya en régimen, si van a reconocer o no al gobierno talibán, y desde ese punto de vista creo que hay un espacio eventualmente para que los talibanes vayan buscando algún apoyo en la comunidad internacional. Uno de los focos de la información ha sido las mujeres. ¿Por qué el talibán se concentra tanto en restringir las libertades de las mujeres, que durante estos 20 años de alguna manera pudieron acceder a una forma de vida parecida a la occidental, pudieron ir a la universidad, se vestían de forma distinta? ¿Por qué para el talibán es tan importante restringir esas libertades de la mujer, Jorge? Porque el talibán, como ley, este famoso emirato islamista, este fundamentalismo, que no es lo mismo que hablar de los musulmanes, estamos hablando del fanatismo religioso, establece justamente esa restricción a los derechos de la mujer. Y a pesar de que los talibanes han señalado de que no lo van a hacer como fue en el pasado, hay un trauma en la población de las mujeres, de las niñas, de lo que fue el régimen talibán entre el año 96 y 2001, donde, por ejemplo, se prohibía desde cierta edad a las niñas seguir la educación. A las mujeres se les limitaba cualquier tipo de expresión o derechos básicos que tienen hoy día las personas, y por lo tanto está ese trauma, está lo que marcó esa época, y hay conciencia de lo que han logrado las mujeres estos 20 años en Afganistán. Eso vamos a tener que ver cómo se va desarrollando, también en un contexto muy distinto de hace 20 años, donde hoy día la voz de la mujer, los movimientos que defienden sus derechos son mucho más visibles, y además hay redes sociales que actúan hoy de una manera mucho más inmediata que lo que existía en el pasado. Muy bien, Jorge Saad, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Álvaro.